En este video te enseñaré cómo fabricar este motor eléctrico con conmutador y escobillas. Lo primero que haremos es el eje del rotor. Usaremos una varilla de madera, se vende en papelerías, y vamos a cortar una sección de 8 a 9 centímetros de longitud. Seguido, usando una broca de alrededor de 1 milímetro de diámetro, vamos a hacer un agujero en el centro de la varilla. El agujero debe de penetrar hasta una profundidad aproximada de 1 centímetro en la varilla, y vamos a hacer el agujero en ambos extremos de la misma. Ahora vamos a tomar dos pedazos de madera de 2.5 centímetros de longitud y 1 centímetro de ancho, y los vamos a pegar sobre la varilla de esta forma. Deben de quedar a 2 centímetros de distancia de uno de los extremos. Y podemos utilizar estos pedazos de madera que también venden en papelerías. Nos debe de quedar de esta forma. Ahora vamos a tomar otros dos pedazos de madera cuadrados de 18 milímetros por lado y los vamos a pegar de esta forma, que queden centrados. Yo utilicé madera de un abatelenguas que tiene el tamaño adecuado. Muy bien, ya casi tenemos listo el rotor. Ahora tenemos que colocar las bobinas. Para ello vamos a tomar alambre magneto calibre 28 o de un grosor similar y vamos a embobinar. Vamos a dejar unos 15 centímetros libres y colocamos en uno de los extremos entre 50 y 100 vueltas de alambre. Después de terminar la primera bobina, nos vamos a mover al otro lado y vamos a continuar embobinando en la misma dirección, el mismo número de vueltas que dimos en la primera bobina. Ahora, con los dos alambres que sobresalen, vamos a hacer el conmutador del rotor. Recordemos que debemos de quitar el barniz del alambre para que haga contacto. Esto lo podemos hacer con una lija. Y para hacer el conmutador vamos a doblar el alambre de esta forma y lo vamos a poner sobre el eje y lo vamos a fijar con cinta. Lo mismo haremos con el alambre del otro lado. Aquí tenemos ya el rotor terminado. Notemos que los dos alambres no están alineados con el plano de las bobinas, sino que deben quedar a un ángulo aproximado de entre 20 a 30 grados. Ahora vamos a crear unos sostenes para que el rotor pueda girar, y para ello vamos a utilizar clips comunes y corrientes. Y lo que vamos a hacer es tomar un extremo y doblarlo para que quede recto. Nos podemos ayudar de una pinza de electricista. Lo dejamos lo más recto posible y posteriormente vamos a doblarlo así, que quede derecho a 90 grados. Y ahora doblamos también el extremo. También nos debe de quedar a 90 grados. De modo que podamos colocarlo de esta manera y poner el rotor aquí. Y haremos lo mismo del otro lado. Y el rotor podrá girar libremente. Aquí tenemos, he usado cinta aislante para fijar los clips a una base de madera.
El siguiente paso es usar otros dos clips colocados de esta manera, igual pegados con cinta, para hacer la conexión eléctrica con el rotor. Y en estos dos puntos vamos a conectar el voltaje de alimentación. De esta forma se hará contacto con el conmutador. El paso final es colocar un par de imanes a los lados del rotor. Los imanes deben de quedar a la misma altura del rotor y lo más cerca posible, obviamente sin que haya contacto. Y el motor está listo para funcionar. Vamos a probarlo. Voy a alimentar el motor con un par de baterías AA, es decir, un voltaje de 3 voltios. Ahora utilizaré una fuente de poder regulable para variar el voltaje de alimentación. El motor incluso funciona con un solo imán, pero claro, su potencia se ve disminuida al ser más débil el campo magnético. Ahora expliquemos cómo es el funcionamiento del motor. Recordemos que cuando a una bobina se le aplica una corriente eléctrica, se convierte en un electroimán. Bueno, vamos a analizar lo que pasa con la bobina derecha. Cuando está en esta posición, vemos que no hay contacto eléctrico y no fluye corriente. Cuando la bobina llega a este punto, entonces tenemos contacto eléctrico, se energiza y genera un campo magnético. Si las conexiones son correctas, en este lado tendremos la misma polaridad que en esta cara del imán, y polos iguales se repelen. La fuerza de repulsión va a empujar hacia abajo a la bobina. Cuando gire, deja de haber contacto y entonces ya no hay campo magnético, pero la inercia que lleva el rotor lo hace continuar girando hasta que vuelve a hacer contacto y otra vez hay una fuerza de empuje hacia abajo. Ahora bien,
En el otro lado del rotor sucede lo mismo, pero la fuerza es en sentido contrario. En este lado habrá una fuerza hacia abajo y aquí hacia arriba, de forma que se genera una torca que mantiene girando al motor.